Hola, abordamos esta etapa de Vallejo por su significado y por la importancia que le dio Vallejo al Grupo Norte en su vida. El amor por las letras y el deseo de justicia lo llevó a escribir grandes poemas y obras, generando así un clima de apoyo. César Vallejo sin duda alguna nos deja grandes reflexiones a lo largo de nuestra vida y hoy queremos difundir aspectos importantes de él. Por eso les presentamos nuestro documental titulado César Vallejo y el Grupo Norte. 3, 2, 1. César Abraham Vallejo, hijo ilustre de nuestro Perú. Nació en una ciudad muy rústica llamada Santiago de Chuco un 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y su madre María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 12 hijos. La familia pensó en dedicarlo al sacerdocio, lo cual marcó su formación y explica la presencia de abundante vocabulario bíblico y litúrgico en su poesía. Hay soledad en el hogar sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Vallejo culminó su secundaria en su pueblo de origen, tras su intento fallido de estudiar filosofía y letras en la Universidad de Trujillo. Empieza una vida dedicada a la educación, pues por su precaria situación económica, se le brinda trabajo en una mina, desempeñando un rol de educador. Además, era conocido por su peculiar hábito de caminar y leer en sus días libres, a diferencia de los demás, característica que le permitió años más tarde conocer a un destacado periodista como Antenor Orrego, comenzando así su licenciatura en literatura. Paralelo a sus estudios, Vallejo desempeñaba trabajos de medio tiempo como profesor. A su vez, comparte sus primeras producciones literarias para luego, en 1915, desarrollar su tesis de romanticismos en la poesía española. Más adelante, viaja a Lima para continuar estudiando leyes. César Vallejo refleja a un hombre trabajador, humilde y muy apasionado, que tomó las adversidades de su vida que le provocaron dolor y sufrimiento como inspiración y poder plasmarlo en sus grandes producciones, desde la creación de su poema A mi hermano Miguel, que redacta la pérdida de un ser querido y los momentos compartidos que le generó tristeza, así como Tungsteno, que refleja la explotación por parte de una empresa minera a personas vulnerables que soportó Vallejo durante su estadía en aquel trabajo. En su obra, Paco Yunque refleja la realidad del poder en la sociedad, demostrando y poniendo en evidencia que existe una jerarquía mayor antes de la sinceridad. Cada una de sus obras relata una parte de su vida que lo marcó de manera positiva y negativa. Posteriormente, la poesía era su arte, su manera de expresar su sentir. Al final de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre. Se le acercaron dos y repitieron: «No nos dejes, valor, vuelve a la vida». Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1500, 1000, clamando: «Tanto amor y no poder nada contra la muerte». Cabe recalcar que el concepto de emprendimiento se utiliza en la sociedad desde diferentes áreas que están conformadas por características específicas de un negocio en particular: el arte de la danza, la pintura, la filosofía, entre muchos otros más. César Vallejo era todo ese emprendimiento expresado en arte, desde la perspectiva de su vida. Hablo de la poesía. Entre las pautas para ser un buen emprendedor son 3 en particular: ser decidido en tus decisiones y en las oportunidades en las que tu negocio puede prosperar. El hacendado es el encargado del dinero. Es importante tener un control del dinero. Y por último, organiza el entusiasmo, el orden y la disciplina del trabajo en equipo. ¿Quién no habla de un asunto muy importante muriendo de costumbre y llorando de oído? La gran importancia de la mujer en la vida de Vallejo comienza por su madre,
ya que para él representa una fuerza espiritual. Se halla presente el símbolo de la Gran Madre Comunidad de Vida, protectora y nutricia, pero también se destaca que con su hermana Victoria Natividad Vallejo la halagaba desde niña por ser alegre espiritualmente. Además tiene un buen conocimiento acerca de su esposa Georgette Philippard, a quien consideró como un amor luminoso, la única mujer que encandiló desmesuradamente su corazón. Asimismo, la define como una mujer que lo apoyó en todos sus proyectos, aparte de demostrar su fidelidad después de la muerte del poeta. Pero para las lágrimas de amor, los lindos pañuelos lilas, naranjos, verdes empapa el corazón. Antenor Orrego nació el 22 de mayo de 1892 en Montant, Santa Cruz, Cajamarca. Se dedicó al periodismo en muchos diarios de la época. Realizó el prólogo del poemario Trilce de César Vallejo, siendo el primer crítico en vislumbrar el talento del entonces joven e ignorado talento peruano. Desde la integración de Vallejo en la bohemia trujillana, tiempo después se dio la publicación de su primer libro llamado Los Heraldos Negros en 1919, y Antenor Orrego fue uno de los más amigos cercanos de Vallejo. Siempre lo incentivó a la publicación de sus obras ya conocidas, cuentos y poemas. Ciro Alegría Bazán nació el 4 de noviembre de 1909 en el distrito de Sartimbamba, La Libertad. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesor al entonces joven poeta César Vallejo. Más tarde cursó Filosofía y Letras en la Universidad de esta ciudad. En su libro Memorias, mucha suerte con harto palo, Ciro Alegría narra el histórico momento cuando en 1917, en la ciudad de Trujillo, ingresó a los 7 años al Colegio Nacional San Juan y en la puerta del salón estaba César Vallejo, profesor de primer año. Al margen de sus méritos literarios, se le recuerda por su calidad humana y bohemia, salpicada de un humor muy particular. César. Víctor Raúl Aya de la Torre nació el 22 de febrero de 1895 en Trujillo, norte de Perú. Fue el hijo de Raúl Edmundo Aya y Victoria de la Torre. Estudió letras en la Universidad de Trujillo, pero en 1917 se trasladó a la Universidad de San Marcos, de Lima. Aquí lideró la lucha por la reforma universitaria y contra el reeleccionismo del presidente Augusto Leguía. Vallejo logró compartir un curso de literatura y con la motivación de Víctor Raúl logró publicar algunos de sus poemas. Abraham Valderomar, conocido como el Conde de Lemos, nació el 27 de abril de 1888 en Ica. Es imposible no relacionar su poesía con la de su compatriota César Vallejo, sobre todo el primer poemario de este, Los Heraldos Negros, y en especial la sección Las Canciones del Hogar, en que el tema familiar, asumido con amorosa filiación, a la vez de hijo y hermano, emparentan estrechamente sus poéticas. De hecho, Vallejo admiraba vivemente a Valderomar, que era mayor que él, al punto de que lo entrevistó cuando llegó a Lima e incluso le pidió la prolóroga Los Heraldos Negros, lo cual nunca llegó a concretarse. Los aspectos de su vida se reflejan en el poema Tristitia, en el cual aparecen su padre y su madre. César, debes publicar tus cuentos para que el mundo entero conozca tus talentos. Bueno, con respecto a la primera pregunta, César Vallejo nació en una época pues que tenía mucha diferencia, ¿no?, de las clases sociales, por ahí el abuso de autoridad. Es más, él en algún momento en su biografía literaria que pude obtener en un congreso que hubo hace 6 años en Lima, ¿sí?, nos mostraba pues la realidad cruda, ¿no? Él, en cuanto a la vida sentimental, puso de manifiesto también pues este tema de las cosas que hacía o los supuestos privilegios que tenía
el mismo sacerdote, ¿no? El cura del pueblo, y pues también el que perteneció, bueno, a una familia numerosa, 11 hermanos, así es, 11 hermanos. Este notable escritor, ¿no? El poeta de la triste figura, nos daba de alguna forma, pues nos trataba de transmitir esa reflexión, ¿no? Sobre la diferencia de clases sociales y también el abuso, ¿no? Por ahí está muy claro en una de los cuentos que nos deja, ¿sí? Donde aparece el famoso Paco Yunque, ¿no? Y pues con respecto a la comunicación de antes y la actualidad, pues creo que los recursos tecnológicos, ¿no? O los instrumentos, pues, ¿no? Que nosotros utilizamos a diario, pues hacen que de alguna u otra forma se vayan perdiendo en la familia, ¿no? En la familia, sobre todo, desde el simple hecho de que uno se sienta a almorzar con su celular, a poder quizá responder algunos mensajes, o ya sea también por el trabajo, ¿no? A veces uno, por más que no quiera, ya tenemos esa dependencia de estos aparatos tecnológicos, lo que no ocurría antes, y de alguna u otra forma diversos factores tenían pues que ver para que exista esta falta de comunicación, ¿no? Como lo que fue en ese tiempo, de repente el miedo, el temor a que alguien de sus padres o sus parientes lo puedan castigar, ¿no? Bueno, esa sería mi respuesta en cuanto a la primera pregunta. Bueno, sobre la segunda pregunta, el Grupo Norte, ¿no? El Grupo Norte, donde no solamente estaba el gran César Abraham Vallejo Mendoza, sino también el fundador del APRA, ¿no? Víctor Raúl Haya de la Torre, Antenor Orrego, que quizás pues se manifestaron en un principio como un círculo literario, ¿no? Donde se impartía la cultura. Poco a poco ya se va quizá poniendo un poco, diría yo, un poco más formal, ¿no? Con respecto a la política, pero hoy en día siento desde los años que tengo como docente de que poco se habla, ¿no? O solamente pues se menciona y no se hace una remembranza, o por ahí dejar un trabajo extensivo con respecto a otros representantes que aparecieron en este prestigioso grupo, ¿sí? Que si mal no recuerdo aparece en Trujillo en 1915, 15 por ahí, pero sería genial, ¿no? Sería excelente que se pueda impartir sobre todo pues el tema del periodismo, ¿no? En los jóvenes, más que todo, esto es algo fundamental, ¿no? Crucial, de poder mostrar la historia mediante el periodismo, ¿no? Sería genial. Sobre la pregunta número 3, la producción de César Vallejo, diríamos pues que es bastante completa, ¿no? Para poder desarrollar sobre todo el género lírico, uno de los que pocos ha podido hacerse famoso, ¿no? Ya que en esos tiempos creo que las ansias o el anhelo de los escritores, no solo en el Perú, sino quizás pues a nivel latinoamericano, era llegar a París, ¿no? Es como si era su mundial, ¿no? Más o menos así. Y pues él lo hizo, ¿no? Él lo hizo y llevó consigo su producción literaria, que allá pues en Francia lo tomaron de la mejor manera posible, ¿no? Por eso es que allá lo consideraban como el poeta universal, el poeta del dolor humano, el poeta de la triste figura por esa icónica fotografía, ¿no? Y bueno, como te comentaba, no solamente pues estaba el tema del desarrollo del género lírico, sino también el género narrativo, donde plasma esta realidad indígena, ¿no? Esta realidad indígena, por ahí el tungsteno, Paco Yunque, como te comenté en la pregunta número 1, donde pone en evidencia el maltrato de Humberto Grif, ¿no? Este niño
hijo, ¿no?, del alcalde, una persona muy adinerada, y que es más, tiene la oportunidad Paco Yunque de ir a la escuela, ¿sí? Y esto quizá trajo un poco de molestia a Humberto Grif, ¿no? Porque estaba en el aula de Humberto Grif, pero él lo trataba pues peor que un objeto, ¿no? Peor que un objeto. Y eso pues quizá era la realidad en esos tiempos, ¿no? Del temor de Paco Yunque de que su mamá lo reprendiera por darle las quejas. Así es, y más aún pues el temor de que su mamá sea despedida, porque su mamá trabajaba pues en la ostentosa casa que tenían pues los Grif. Así es, Dorian Grif era el padre, ¿no? Inolvidable, creo yo, inolvidable este cuento, muy realista y muy profundo. Con respecto a la número 4, es algo obvio, ¿no? Es muy importante el poder incentivar y hacer y generar el desarrollo del arte de la literatura, ¿no? Porque de alguna u otra forma nosotros podemos expresar mediante los escritos, de manera oral, nuestras ideas, sentimientos, ¿no?, pensamientos que en algún momento se utilizaron también para poder persuadir a la gente. Así es, por eso es que vemos a lo largo de la historia de la literatura algunos movimientos literarios, ¿no? Desde por ahí de la etapa clásica, la Edad Media, renacentista, por ahí ya va apareciendo pues el romanticismo, el realismo que se opone al romanticismo, el modernismo, el simbolismo, etc. Creo yo que sería muy positivo el poder desarrollar la literatura, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y quizás poner pues como que un contrapeso a este gran porcentaje pues del ocio, o el tema quizás pues de el recurso de la tecnología para fines lúdicos, etcétera, ¿no? Etcétera. Creo que es uno de los mejores pasatiempos el poder fomentar y desarrollar la literatura, ¿no? Como en esos tiempos, inicios del siglo XX, que se había acontecido pues con estos notables escritores peruanos, ¿no? Como estabas comentando, estabas preguntando acerca de César Vallejo, ¿no? Sobre la pregunta número 5, el aspecto más importante pues sería el aspecto social, ¿no? El aspecto social, la diferencia de clases. Por ahí también juega un poco el tema psicológico, ¿no? Sobre la persona que es dominada, la persona dominante. Te llama a una reflexión tremenda, ¿no? La vida de César Vallejo ha sido reflejada pues en muchas de sus obras, mucho del tema de que se puede quizás contrastar con la realidad en esos tiempos, ¿no? Y me atrevo a decir pues que en la actualidad se ha podido también mostrar, ¿no? Porque él, natural de Santiago de Chuco, ¿no? En La Libertad, ha podido quizás ser un testigo principal de las cosas que pasaban y también de las cosas que no pasaban, ¿no? Si queremos nosotros hablar un poco del indigenismo, queremos hablar sobre esta realidad pues muy cruda en el Perú, ¿no? En este sector pues o la región andina, es muy importante hablar sobre César Vallejo y su producción literaria, que él de una manera más elegante, inclusive más elegante que la de José María Arguedas, que él también pues plasma el tema parecido, no muy similar al de César Vallejo, pero la gran diferencia es que César Vallejo tuvo un estilo muy elegante, ¿no? Muy sólido para poder no solo narrar, sino también componer en cuanto a lo que es al verso, ¿no? Así que sería una de las principales cosas a tener en cuenta, que es pues el aspecto social, ¿no? El aspecto social. Gracias. Audio Jungle.
Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño.